Saludarlos, sean bienvenidos a este segundo capítulo de la serie Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. A partir de este momento le damos la bienvenida a Eduardo Bonilla y una servidora, Isela Pacheco. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Me da gusto saludarte. Hola a todos y a todas, qué bueno que continúen con nosotros en este estupendo curso. Para el día de hoy, Ignacio Valle dará las herramientas necesarias para inquietar la mente de todos nosotros y sacudirnos del marasmo o ese aletargamiento que representa la rutina, y nos invita a sumergirnos en el mundo de la reflexión. Al respecto, asevera que todos somos responsables de lo que hacemos con nuestra dosis de capacidad, y en ese sentido también opera la libertad. Y al referirse a la conciencia humana, apunta que ésta se proyecta hacia dos vertientes. Por un lado, hacia el mundo, es decir, lo exterior, lo físico, la naturaleza, y por otro, hacia uno mismo, el yo, lo interior, lo intangible, y por lo mismo más profundo. En esta dinámica establece que a lo exterior corresponde estudiarlo a las ciencias como la biología, la física o la química, en tanto que a lo interior corresponde estudiarlo a las humanísticas, como lo es la filosofía, la poesía o la psicología, por citar algunas ramas. Así es, Isela. Veamos pues este segundo capítulo de la serie Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. Comenzamos. Son dos perspectivas diferentes. Nada más que solo la segunda te hace feliz. Es decir, hay coincidencia entre lo que haces y lo que amas, lo que te gusta. Mira, esto de que mucha gente desprecia su trabajo, lo refuerzo con el origen etimológico de la palabra trabajo. ¿Sabes de dónde viene la palabra trabajo? De un tormento. Viene, como tantas palabras nuestras, tantas voces del español vienen de vocablos latinos, viene de la palabra tripalio, que era un tormento, como la cruz. Es muy fácil, quería decir 3 palos. Como hay también en la cruz, cuando se hacen descansar los pies del crucificado, no me refiero a Jesús, tú sabes que hubo decenas de miles de crucificados, Jesús es el más conocido e importante, pero era un tormento que se hacía con 3 palos, se llamaba tripalio, de ahí pasó al italiano, se conjugaba tripaliare, aplicar el tormento, travaliare, y pasó como trabajar. Y entonces mucha gente sí efectivamente ve el trabajo como algo que hay que hacer en este valle de lágrimas, ¿no? Un dato que lo confirma, más allá de las opiniones, es una estadística realizada por primera vez, pero no únicamente, por primera vez en los Estados Unidos, que ya ves que hacen muchísimas, y luego repetida en muchas partes del mundo, y se encontró el siguiente dato: de las diferentes horas que tiene la semana, la mayor parte de los infartos cardíacos le dan a la gente los lunes por la mañana. ¡Qué casualidad! Cuando la gente dice, ¡chin! Tengo que ir a trabajar. Y va y desarrolla su tarea. Y yo te pregunto, ¿y tiene que ser así? Piensa en alguna gente que ame su trabajo. Digamos, déjame mencionar un artista, como puede ser un cantante popular o clásico, como Plácido Domingo, que quiere, pues, vale la pena mencionarlo, ama a México. Yo no me imagino a un hombre de estos, un cantante así, diciendo, chin, man, hoy tengo que ir a trabajar. No, yo creo que lo hace con mucho gusto. Y como lo hace con mucho gusto, lo hace con profesionalismo, le va muy bien y le pagan re bien. Tú podrías decir, pues él, ¿por qué canta? Pues tú, ¿por qué haces lo que quieres? Pues, es decir,
tú no puedes culpar a esa persona. Es decir, cuando se pone énfasis o gusto en la tarea, se inaugura un verdadero mundo. En cambio, tú date cuenta, tal vez te ha ocurrido, porque a todos nos llega a ocurrir que muchas veces el tic preferido que tenemos cuando estamos en la oficina es estar viendo la hora para salir, o si hay un reloj de pared, estarlo checando para escapar a la casa. Bueno, digamos que te lo entiendo en principio, pero hay a quienes les va peor. ¿Por qué? Porque cuando están en la casa, sea por los problemas con él o la cónyuge, con los hijos, las goteras, el casero, lo que sea, ya no ven la hora de regresar a su trabajo. Entonces, a estas personas que cuando están en el trabajo, ya no ven la hora de irse para su casa, y cuando están en su casa, ya no ven la hora de regresar a su trabajo, ¿qué es lo que no les gusta? Por supuesto, la vida. Es como tener un agujero en el alma, como vivir en la antesala de la propia vida, esperando que algo ocurra, y no va a ocurrir, a menos que uno lo provoque. Hay quienes, déjame que lo diga, llegan a su casa, digamos, no es el principal esquema, pero se mueren de aburrimiento. No todos, no me refiero a ti en particular, pero puede ocurrirnos también a nosotros. Hay gente que llega a su casa, se sienta en la televisión, como ahora todas son de control remoto, le cambia a todos los canales, son muchos si tiene Sky o alguna cosa así, le está cambiando a todos los... No le gusta nada de lo que hay, pero ahí sigue aplastada la persona. Como si no hubiera otras cosas que hacer, que indagar, que buscar, que explorar en la existencia. Y por supuesto que las hay. Y cuando, ¿qué es lo que intento decir? Hacemos una exploración un poquito más detallada, una interiorización de lo que queremos verdaderamente en la vida, entonces, cuando lo disciernes, se ilumina verdaderamente la vida. De modo que esa pregunta esencial de qué es lo que andamos buscando aquí, va a contar. No es el único dato, por supuesto, pero cuenta. ¿Qué es lo que verdaderamente valoro? Y luego la consideración de si lo que valoro es correcto. Porque se valoran pues muchas cosas. Hay quien valora exclusivamente el dinero ajeno, lo roba para gastarlo en drogas o lo que sea, sí, pero un primer dato es qué es lo que andas buscando. Y para poder decir si eso es correcto o no correcto, o para enfatizar el punto, yo te pregunto, siempre que tú digas, esto es lo que yo considero correcto, hay una pregunta ineludible, que es el tema de este curso. ¿Por qué? Yo sostengo que esto es lo correcto, me parece muy bien, pero contéstame, ¿por qué? Eso es lo que me vuelve a relacionar con lo que te decía. El asunto no nada más es de opinión, sino tiene que ver con la no ignorancia o la verdadera sabiduría de las cosas. Cuando una persona logra reconocer qué es lo que verdaderamente le interesa en la vida y asume una convicción profunda, es un primer gran paso. ¿Qué es una convicción? Convicción es un convencimiento profundo de hacer algo. Cuando eso no está presente, a ti te pueden entregar unos decálogos, decálogo ético, moral de la empresa o la institución donde trabajas o hasta los decálogos religiosos como el bíblico y ahí están y los puedes pegar en la pared y terminan formando parte del paisaje inerte, pues que ya ni lo ves ni le haces caso. ¿En qué momento todos esos valores o esas discusiones o esos documentos adquieren vida propia? Cuando los acompaña tu convencimiento, es decir, tu convicción profunda.
sino la mera verdad. Todos esos códigos éticos, saben a sopa muy aguada, pues. Solamente adquieren energía cuando los acompaña tu convicción. Y la convicción, ese convencimiento profundo a que estoy aludiendo, nos hace eficientes. En primer lugar, dichosos en lo que hacemos, y en segundo lugar, eficientes. ¿Cómo te lo puedo ejemplificar? De la siguiente manera. Los viejos generales de la historia, no me gusta mucho aludir a los ejemplos bélicos, pues porque la guerra es horrenda, pero como está en juego el valor de la vida, es algo que se puede entender. Los viejos generales de la historia conocieron muy bien la diferencia que había entre librar una batalla con un ejército de mercenarios o librar una batalla con un ejército que tenía la moral alta. Siempre, no siempre ganaron esas batallas, pero siempre fueron más eficientes los ejércitos que estaban compuestos por gente que tenía la moral alta. ¿Por qué? Porque ser soldado fue en toda una época un oficio como cualquier otro. ¿Qué hace usted? Soy picapedrero, muy bien. Y usted pintor, y usted carpintero, y usted soy soldado. Ah, usted es soldado. ¿Y de qué lado pelea? Pues del que me paga, jefe. Por supuesto. Entonces, un soldado mercenario ahora peleaba del lado de los rojos y luego daba vueltas la vida y peleaba del lado de los azules en contra de los rojos. Igual que los futbolistas ahora, pues, que le meten gol a un equipo con singular alegría para defender su camiseta, pero luego, como se dice horrendamente, los compra el otro equipo y le meten gol a la antigua camiseta. Les vale gorro. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está motivando la conducta es otra cosa. En cambio, el soldado que iba a defender no nada más su ingreso, sino que iba a defender su patria, su heredad, sus propiedades, su familia, la vida de su familia, ese se moría en la raya, por lo tanto era más eficiente, es decir, tenía una convicción muchísimo más profunda. Es decir, los soldados mercenarios, por decirlo así, eran blandengues. En cambio, el que estaba luchando por lo propio, ese, por supuesto, daba la vida. Ahora, hay un dato interesante. En una época, en un tiempo y lugar, porque eso ha variado, a los soldados mercenarios se les pagaba con una moneda, porque mercenarios ha habido en muchísimas épocas y en todo el planeta, pero en una época y lugar, la moneda con la que le pagaban a los soldados mercenarios, ¿sabes cómo se llamaba? Soldada o soldi, según fuera entero fraccionaria, soldada o soldi. La conexión con la palabra soldado es evidente, de ahí viene. Nada más que también de ahí viene otra palabra que es muy popular y que comprendemos todos nosotros. De ahí también deriva la palabra sueldo. ¿De dónde? La idea de ser mercenario no es algo que corresponda exclusivamente al medio castrense o militar o a la antigüedad, sino que cualquiera de nosotros puede ser mercenario si lo único que le mueve el corazón es el dinero. O en otros términos, si lo único que pone en juego todas las fibras de su ser es el salario. Ahora, no quiero que me vayas a entender mal. Yo no quiero que tú creas que yo maldigo el dinero, porque muchas veces se dice, maldito dinero. Ahí está presente en todas las barbaridades que cometen los seres humanos, los apetitos estos. No, perdóname, pero no. Es más, si me apuras tantito, si me empujas tantito, te diría que el dinero es sagrado.
Porque ¿qué es el dinero? El dinero es un símbolo ¿de qué? De la creatividad humana, del trabajo humano, con lo que se recompensa el trabajo humano. Es neutro. Tan es sagrado el dinero, ese símbolo de la creatividad humana, que es sagrado el salario que tú cobras, cuando lo cobras, porque de allí es de donde obtienes los recursos para sacar adelante a tu familia. Si no fuera así, no sería el robo, ni pecado, ni delito. Y es las dos cosas. No, por favor, no tengo nada contra el dinero desde ese punto de vista. No. ¿Contra qué sí? ¿Qué sí es lo que quiero decir? Que eso, por importante que sea, no puede ser lo único que mueva la voluntad de las personas. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos más que meras necesidades físicas. Los seres humanos somos seres que tienen precisamente, como se menciona en este curso de una manera central, conciencia. ¿Para qué sirve el dinero? Para satisfacer necesidades. ¿Qué necesidades? Bueno, desde las necesidades más elementales hasta las necesidades de bienestar de una sociedad moderna. Pues no sé, tomar algunas vacaciones o ir al cine con tus hijos, en fin. Pero al final de cuentas es para satisfacer necesidades. Entonces voy a tomar, para poder ejemplificar lo que quiero trasladarte, voy a tomar como ejemplo unas necesidades básicas, ya no las superficiales, sino básicas entre las básicas. A ver, ¿para qué comes y para qué respiras? Pues para vivir, correcto. Ahora contéstame, ¿y para qué vives? No me puedes contestar, vivo para respirar o vivo para comer. Ni los muy gorditos pueden decir eso. Te lo vuelvo a preguntar, ¿para qué comes y para qué respiras? Para vivir, estamos de acuerdo, pero me debes la respuesta a la segunda pregunta. Ahora dime, ¿y para qué vives? No, morimos necesariamente. Y de hecho, ahorita es que me dice aquí la compañera que vivimos para morir. No, vivimos para crear, para hacer, pero de alguna manera estamos entregando la vida. Entrégala para algo que valga la pena. Eso es lo que quiero señalar, pues. Pero la pregunta es, dime, piensa, ¿lo has pensado? Muchas personas sí, pero muchas no. Muchísimas no. Es decir, ¿para qué vives? ¿Para qué vivo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida y de mi existencia? Bien, pues para intentar aproximarnos, acercarnos un poquitín a esto que te he señalado de el sentido de la vida y sobre todo bases objetivas aquí en el tiempo y en el espacio que nos permitan reconocer por dónde puede discurrir eso que normalmente llamamos correcto. Vamos a tocar en este curso muchos temas y algunos de ellos son muy diferentes entre sí. En esta primera parte, el día de hoy, es probable que algunos de los conceptos, bueno, sin lo probable, es real, varios de los conceptos que vamos a escuchar tienen una resonancia psicológica o se pueden ubicar en una serie de consideraciones de ese tipo, no exclusivamente, pero de manera preferencial. Pero lo que vamos a ver en las futuras sesiones no es así. Hay temas o hay lenguajes muy diferentes. ¿Por qué? Porque todos ellos están interrelacionados. Y si nos encasillamos exclusivamente en una sola perspectiva, nuestras respuestas también van a ser extremadamente parciales. Por lo tanto, al asomarnos a todos estos temas, mi intención al explorar esta cuestión es, por supuesto, no ofrecerte recetas.
A lo largo de todas estas sesiones, de todo este curso, no vas a escuchar, en ninguna ocasión, no vas a escuchar una sola recomendación, un solo consejo, una sola receta que diga esto es lo correcto y esto está equivocado, ni una. ¿Por qué? Porque básicamente este tipo de lenguaje está dirigido a público joven y adulto. Con los niños se puede hacer otra cosa, porque se les está formando. Pero a una mente joven, inquieta, o a una mente adulta, no se puede hacer igual. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Eso sí lo voy a hacer. Inquietarla. Es decir, suscitarle preocupaciones. ¿Con qué objeto? Que cada quien saque sus propias conclusiones. ¿Cuál es el valor agregado de ese proceso? Que como son no las mías, sino tus propias conclusiones, esas generalmente sí las abrazas y sí las respetas, porque son tuyas. ¿A qué se compromete, eso sí, tu servidor? A no darte un solo dato falso. Puede haber errores, por supuesto, pero muchos de ellos, aparte de los que yo cometa, no son atribuibles necesariamente a mí, sino a quienes han explorado estos campos que vamos a tratar. Pero eso sí, darte algo improvisado, dejarte una cuestión oscura o sumida en la esoteria o cosas, de ninguna manera. Todos van a ser absolutamente datos objetivos que ayudan a que cuando hacemos esta revisión, déjame utilizar la expresión, como que, no todos, pero algunos de nosotros, despertemos. ¿Despertemos a qué? Muchos estamos o creemos estar despiertos, inquietos, interesados en la vida. Pero a veces la vida nos adormece. Vivimos como narcotizados. A veces, algunas personas, cuando tienen alegrías, dicen, ay, qué feliz soy, ay, que esto dure, o qué sé yo, se hacen preguntas ahí. Pero, o en el dolor más, fíjate. Hay quienes dicen que el dolor es el despertador del alma, es la expresión que suelen utilizar. ¿Por qué? Porque cuando nos cae encima un gran dolor, ahí sí nos hacemos las preguntas importantes de la vida. Digamos, cuando una persona pierde la salud, le dicen, tiene usted una enfermedad que prácticamente es incurable, la va a pasar mal y qué sé yo. Cuando se pierde la salud, cuando se pierde al ser más querido y se nos va. Cuando se pierde el patrimonio, cuando se pierde la fama pública o el amor soñado, qué sé yo, en esos momentos, o el patrimonio total, en ese tipo de desgracias, entonces la gente sí dice, ay, Diosito, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué a mí, que soy tan buena persona, viendo tantos malos allá afuera, ¿no? ¿Por qué ahora? Y así nos hacemos las preguntas importantes. Pero hay todavía un enemigo quizá mayor, por insensible, para que despierte uno a esta conciencia propia. ¿Y cuál es? La rutina. La rutina. Es decir, vivir como ciegos a nosotros mismos, sin darnos cuenta qué es lo que verdaderamente andamos buscando en la vida. Ahorita que menciono el dolor, déjenme que les comparta una experiencia de un amigo mío que, de apellido Esquivel, hace como 2, 3 años, este amigo mío llegó, sabiendo a lo que yo me dedico, llegó y me invitó a comer, fuimos a comer, y muy sereno él. Y casi para concluir me dice, te quería decir, Nacho, así se dirigía a mí, te quería decir
que tengo cáncer en el páncreas. Yo le dije, oye, eso es muy peligroso. Yo lo sabía muy bien porque mi padre, mi señor padre, murió de eso. Y es un cáncer muy insidioso porque es asintomático y cuando se manifiesta está muy, muy avanzado. Es de los que hoy, hasta donde sé, se considera incurable. Le dije, oye, vete a checar porque eso es muy delicado. Me dice, en otros lados. Le dije, chécate en otros. Me dijo, ya lo hice. Y fíjate que no nada más tengo cáncer, sino que lo tengo muy avanzado. Me voy a morir. Y estaba sereno y me dijo lo siguiente. Me dice, pero te quiero compartir esto. Fíjate que después de que recibí la noticia que me estremeció de que estaba yo así de enfermo, cuando pasó esa etapa terriblemente dolorosa, después me lo tienes que creer. Estos son los días, los que estoy viviendo, más completos, más redondos, más... ¿Cuál será la palabra para que no sea engañoso? Más luminosos de mi vida, más lúcidos de mi vida. Me dijo, yo tengo 2 hijas y he salido a trabajar en la vida por ellas y todo esto, pero ahora que sé que me voy, cuando hablo con ellas, ahora sí las escucho. Cuando veo sus ojos, ahora sí sé por qué algunos enamorados y también padres ven estrellas. Y cuando oigo su voz, y me meto en ellas cuando me tratan un problema. Y me dijo, así te lo estoy diciendo con toda sinceridad. Me quedé pensando si daba su apellido o no, pero sí. Y me dijo, lo que pasa que ahora sí sé qué es la vida. ¿Por qué no lo supe antes? ¿Por qué no aproveché todos los días cotidianos para darme cuenta que estar aquí, sentir, ver, es un milagro? Este es. ¿Por qué buscamos otros? Y así como él, tengo presente, por ejemplo, a un señor llamado Carl Sagan, Carl Sagan, como se quiera pronunciar, divulgador de la ciencia, el de la serie Cosmos y demás, que también se le presentó un día una enfermedad en la columna vertebral, también incurable. Él sabe que va a morir. Su último libro ya no lo termina él, uno que se llama Miles de Millones lo termina su esposa, una señora llamada Andruyan, pero ahí él escribe, dice, caray, esta sensación de tener muy próxima la muerte es una de las experiencias más enriquecedoras de la conciencia. Yo se la recomendaría a todo el mundo, que todo el mundo la tuviera, de no ser por el obvio riesgo que implica, dice, pero es una experiencia que nos despierta, que es lo que estoy diciendo, y nos saca muchas veces de la rutina, porque la rutina es engañosa, porque puedes confundir inclusive el mucho trabajo con el vil ajetreo. Como una persona que, quiero que lo imagines, que se levanta en la mañana. ¿Cómo discurre tu día? Pues mira, me levanto en la mañana y me baño a la carrera, y luego desayuno, pues porque tengo que llevar a los muchachos o qué sé yo, y luego me voy corriendo al trabajo, llego apenas, ahí saco mis cosas, regreso a la casa corriendo, hago lo que tengo que hacer, y al otro día otra vez, me levanto tempranito, me baño a la carrera, desayuno. Híjole, mano, ¿y por qué haces todo eso? Para sacar a mis hijos adelante. Oh, me parece muy bien. ¿Para qué? Para que cuando sean grandes se levanten tempranito, se bañen como locos. Bueno, todo eso está bien, tiene que ver con la sobrevivencia, pero eso es todo. Sobrevivir. Si todo es sobrevivir, no hay diferencia entre nosotros, las mariposas, las jirafas, los ratones y los conejos. Si todo es sobrevivir. Por supuesto, eso hay que hacerlo, hay que sobrevivir, pero otra vez está planteada la pregunta, ¿y para qué? ¿Cuál es el compromiso que cada uno de nosotros puede adquirir con su propia vida? Esas son las preguntas. Y aquí yo voy a intentar mostrarte, como digo, de lenguajes de muchas procedencias, una serie de datos que permitan que tú, por tu cuenta,
explores partes de tu interior y te plantees algunas preguntas que te conduzcan a eso que llamé al principio de este curso sabiduría. El bueno de Sócrates decía que tenía una estrategia de enseñanza. Él decía que le llamaba mayéutica, que lo que significa es parir. Su madre era partera, que enviudó, se dedicó a eso, y entonces él decía, yo también, pero soy partero de almas, decía. ¿Y cuál era su estrategia? Sócrates era un preguntón de miedo. Y ya ves que dicen que más sabe un burro preguntando que un sabio contestando, pero además él no era burro, era bastante sabio. Entonces hacía preguntas intencionadas, preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y asómate a los diálogos de Platón, que es donde está descrito, y cuando la gente decía lo que él quería, podía decir, ya ves que sí sabías. Entonces, la mejor definición de sabio que yo conozco y que es el tipo de sabiduría que nos podemos asomar cuando nos damos tiempo a reflexionar, es ese. La mejor definición de sabio que yo conozco es esta. Sabio es quien piensa como yo. No me refiero a mí, esta persona que está hablando para ti, me refiero a ti. Tú puedes decir esa frase, sabio es el que piensa como yo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, oye, qué sabio lo que hizo fulana de tal, qué sabio lo que dijo Mengano, cuánta razón tiene. ¿Quién está actuando como sinodal? ¿Quién le está poniendo la palomita? Pues tú. Es decir, estás despertando a lo que tú también sabes. Y es nada más eso lo que vamos a hacer. Por supuesto, deseo que al final, cuando estemos concluyendo, pues algo quede. Y pienso que sí quedará. ¿Cuál es el primer tema que tiene que abordarse con seriedad cuando se va a tocar una cuestión ética o moral? El gran tema, el ineludible, es la libertad. Los seres humanos, ¿somos libres o no lo somos? ¿Por qué? Porque si no somos libres, si somos seres inerciales, como lo es las fuerzas de la naturaleza, la fuerza de la gravedad, entonces no hay nada que discutir. Levantamos la sesión, se acabó. Solamente tiene sentido la ética cuando el ser humano puede elegir entre una conducta y otra. Si no podemos elegir, si la libertad no existe, podemos decir lo siguiente con absoluta certidumbre. Si la libertad no existe, todos, incluyendo a los más torvos y horrendos delincuentes, todos somos inocentes. Todos son inocentes. Porque el más torvo delincuente puede decir, pues ¿qué quiere que haga, jefe? Mire, así soy yo. Con este cuerpo, con estas hormonas, con estas neuronas, con la educación que recibí, la sociedad en que vivo, ¿qué quería que hiciera? Pues así soy yo, cámbieme, a ver si puede. Es como el viejo chiste de la ranita y el alacrán, que algunos se han de saber. El alacrán quiere cruzar un arroyo y no puede porque teme ahogarse, entonces le dice a una ranita, oye ranita, me pasas del otro lado. La ranita le dice, sí, súbete en mi lomo. Y brinca, no sé, la ranita entre piedras, pasa el alacrán al otro lado, y cuando alcanzan la otra orilla, el alacrán pica a la ranita. Y la ranita le dice, ¿por qué me hiciste eso? Y el alacrán le contesta, pues es mi naturaleza, ¿qué quieres? Eso es lo que podría decir cualquier delincuente. Es decir, si nos asomamos a los lenguajes mayoritarios, meramente científicos, te tengo malas noticias. La gran mayoría de los que se han ocupado del tema concluyen en contra de la existencia de la libertad. Es sorprendente, pero así es, hay que saberlo. Desde Laplace, frases famosas, la libertad no existe. ¿Y por qué? Porque te dicen, mira, aquí en el tiempo y en el espacio,
Todas las cosas obedecen a leyes naturales. Están las leyes atómicas, las leyes de la materia, las leyes biológicas. Entonces, ¿cuál libertad? Mientras estés en el tiempo y en el espacio, estás sujeto a las leyes de la naturaleza. Digamos, todos tenemos condicionamientos físicos generales. Yo quiero volar, pues no puedo. Si quiero volar, tengo que ir a comprar un boleto de avión o hacer una cosa parecida, o aprender a la delta, o qué sé yo. Yo quiero embarazarme, pues no puedo porque soy varón, pues. Quiero ganar una carrera olímpica. Mira, con este cuerpecito, que entre paréntesis no me ha salido tan malo, pero no da para tanto, pues no da para tanto. No puede, con mi edad, con mi estatura, con mi tipo de entrenamiento, no puedo ganar una carrera olímpica. Hay mil cosas que no puedo proponerme. Por supuesto que hay limitaciones, las económicas. Como decía Marx, poco más o menos, que la libertad del proletario era venderse como esclavo. Era su única libertad. De tal manera que sí, por supuesto que hay condicionamientos, pero los condicionamientos humanos llegan al extremo de que seamos idénticos, por ejemplo, que una bola de billar. Mira, estos sujetos al jugar pueden decidir en qué dirección impulsan la bola. ¿La bola puede decidir? No. ¿Cómo es posible que esas dos cosas, lo inerte, y aquí también hay leyes de inercia, pero cómo puede ser que estas dos cosas, la inercia y la libertad, formen parte del mismo mundo, del mismo universo, que estén aquí presentes entre nosotros? Ese es un gran tema. Ahora, no solo los lenguajes físicos más radicales se pronuncian en contra de la idea de la libertad, sino también muchos de los pensadores que se ocuparon específicamente de las cuestiones mentales concluyen en contra de la idea de la libertad. Voy a empezar por mencionar al viejo abuelo de la psicología occidental contemporánea. Me refiero, por supuesto, al bueno de Freud, a Sigmund Freud. Freud se puede decir con casi absoluta certidumbre que, bueno, con certidumbre, que podemos colocarlo del lado de quienes ponen en conflicto la noción de la libertad. ¿Por qué? Porque él mismo decía que a él le tocaba trabajar con síntomas muy terminales, pero que la biología es destino. Biología es destino. Si hoy viviera, probablemente sería un genetista profundo, pero en su época trabajaba con síntomas. Pero ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo esencial de lo esencial que nos entrega Freud? Es lo siguiente: la noción de que no tenemos una personalidad clara y definida, sino que tenemos superpuestas varias personalidades o personas en nosotros. ¿Y cuáles son? Una le denomina el ello, es decir, lo instintivo, que es absolutamente inconsciente. Es decir, no lo domina tu voluntad, y si no lo domina tu voluntad, no eres libre de decidir lo que ocurre con eso. Todo nuestro sistema vegetativo. A una persona le pones un vidrio aquí frente a sus ojos y le dices, mira, voy a aventar esta cubetada, pero no te vas a mojar, te avientas la cubetada, tú parpadeas. Cuando vas en un carro y del otro carril te avientan agua, parpadeas aunque lleves vidrios. Tú no dices, ojitos, parpadeen, no, es instintivo. Entonces él dice, todo eso no lo controla tu voluntad, queda fuera de la libertad, toda esa parte de tu conducta. Otra, el superego, que es el censor, el juez, pero ahí hay datos culturales. Pero aunque haya datos culturales, funciona de manera automática, aunque no lo controles. Digamos que una persona tiene una herida por, no sé, sálvase a la parte, y cierra un cuartito para ponerse un curita o algo, no sé, y se tiene que medio desnudar. Pero cerró mal la puerta, entra otra persona
y aquella otra persona se tapa o se sonroja, pero no dice, mejillas, enciéndanse. Le ocurre de manera natural, aunque sea un dato cultural, entonces básicamente inconsciente, y al final de cuentas nos deja el ego o el yo como último residuo, pero un pobre yo más vapuleado, porque según él está también condicionado por una serie de factores que ignora, y que para que pueda llegar a ser dueño de su voluntad tiene que revisar y superar. Acuérdense ustedes, quienes tengan que ver con este tema, de cómo este hombre habla de algo que se denomina mecanismos de defensa. ¿Qué dice Freud? ¿Por qué les llama mecanismos de defensa? Porque son cuestiones en las que el ser humano tiene miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder su autoestima, miedo a perder cosas, miedo a perder el afecto de los demás, etcétera. Y entonces se defienden inconscientemente. Aquí lo importante es que los mecanismos de defensa son inconscientes. Quiero recordarte por qué es significativo Freud. Porque viene y le descubre o le dice a Occidente, porque Oriente tiene su propia tradición, viene y le dice que atrás de lo que tú contemplas hay un inmenso continente que se llama inconsciente. Esa es la cuestión, pero si es inconsciente no hay actos libres. Entonces está la represión, donde está el complejo de Edipo, que se puede sintetizar diciendo no veo, no quiero ver. ¿Qué es lo que ocurre? Tomo ese, simplemente por ser clásico. No es tan claro, pero imagínate de una sociedad vienesa como en la que él se desarrolló un matrimonio clásico. Aquí está la mamá arrullando al niño, y de repente llega papá, y mamá se va a atender a papá. Entonces el bebé, que es desprendido del pecho de la madre, según Freud, experimenta, no es que razone y piense verbalmente, qué mala onda de papá, me quitó a mamá. Es decir, y dice que surge el instinto de borrar al padre. Yo lo digo suavecito, él habla de un instinto de eliminación del padre, matar al padre. Por eso le llama complejo de Edipo. Y como eso es muy feo, entonces, ¿qué es lo que dice? Que lo guardamos en el desván de los trapos feos, sucios de la conciencia, y ahí queda escondido. Y por eso inventa el psicoanálisis. ¿En qué consiste? En sentar a una persona en un diván a palabrear y palabrear, hasta que verbalice su problema, y en ese momento deja de estar en el inconsciente, sale a la conciencia y dice que tenemos mejor condición para desenvolvernos como dueños de nuestro destino. Pero si ese fuera el único de los mecanismos de defensa, pero tiene muchos más. Te menciono nada más dos, porque no quiero alargarte y para llegar a nuestra pausa. Tiene, por ejemplo, la negación. ¿En qué consiste la negación? La negación consiste en recordar o percibir mal. Siempre será más fácil que te acuerdes del dinero que te deben que del dinero que debes. No porque seas mala persona. Es natural que se olvide más fácil lo segundo. Como dicen, las afrentas se graban en hierro y los favores en hielo, se te olvidan. Puede que algún día te ocurra que oigas un comentario como este: oye, fulano de tal anda hablando muy mal de ti. Qué raro, no me acuerdo haberle hecho ningún favor, porque generalmente es así. Porque cuando alguien nos hace un favor, decimos, en lugar de decir, caray, qué amable conmigo, decimos, no, este sí se da cuenta dónde está la calidad de la melcocha, es decir, lo merezco. Es natural. En la vida laboral, y que sí, quizá más en la vida política, es muy fácilmente representable, porque a una persona que le hacen así, la política o en el trabajo, dice, mira, mano, me están llamando. No, mano, están diciendo que te vayas. Cada quien lee conforme lo que tiene adentro, pero no tiene conciencia de su interpretación. Y el último que te menciono, la racionalización, es encontrar
razones aceptables para pensamientos o acciones inaceptables. El ejemplo más breve que puedo entregarte es el de la zorra y las uvas verdes. La zorra quiere alcanzar las uvas, aquella fábula, y como no las alcanza dice, no las quería, están verdes. Falso. Trasladémoslo a vida humana. Un muchacho en el bachillerato o en otro nivel educativo está muy enamorado por la muchacha que considera más guapa de la escuela. Una muchacha, digamos, alta, morena, preciosa, unos ojazos acá. Y entonces les dice a sus amigos, ¿ven esa muchacha? En 3 meses es mi novia. O ese cuerpecito en 3 meses es mío, como tú quieras. Y resulta que la ronda y no consigue nada. Entonces un día sus amigos le preguntan, oye, ¿y qué pasó con fulanita? No me gustan tan altas. Eso es lo que quiero significar, es decir, que la persona le cuesta trabajo aceptar y encuentra una explicación. Y a lo mejor hasta le dejan de gustar las altas. Por eso Freud dice que a lo largo de la vida vamos repitiendo patrones sin saber por qué. Como el caso aquel, también es muy frecuente que alguien diga, oye, ¿ya viste la nueva esposa de fulano de tal? Digo, está igualita que la anterior, para eso se hubiera quedado con la otra. Si ahí estuviera Freud, diría, está repitiendo patrones, no sabe por qué. Quienes en su casa hayan tenido un problema de alcoholismo, de adicciones, algo semejante, sabe que así ocurre. Y no insisto, tal vez algún ejemplo sobre la cuestión de los actos fallidos, otra vez inconsciente. ¿Cuáles son los actos fallidos? Pues que se te sale lo que traes acá adentro. Así como se dice, se te salió, man. Tú llegas muy temprano a tu trabajo y allí hay un ujiero, una persona que es recepcionista, y llegas en la mañanita y le dices, buenas noches. Te contesta, buenos días, señora, señor. Y dices, sí, buenos días. Si ahí estuviera Freud te diría, estás cansado. Bien, este ha sido el segundo capítulo de la serie Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. Lo esperamos en la siguiente emisión de este programa especial. Por mi parte, solo me resta desearles que tengan una estupenda semana y reiterarles la invitación para nuestro próximo programa. Eduardo. Así es, Isela, el tiempo se nos fue volando. Nos vemos puntuales en el tercer capítulo de la serie. No olvides que si quieres adquirir la serie completa en DVD, puedes comunicarte al teléfono con Alada 228-842-3500 de Radio Televisión de Veracruz. Hasta la próxima.